Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que, bueno, lo he estado retrasando, un reto al que me nominó el amigo AK Torres, y bueno, un reto que me nominó en su día hace ya 2 o 3 semanas y que no ha podido ser por ciertas cosas que pasan, pero porque también es un reto complicado. En el momento en que me nominó no me lo supe, dice, hostia, a ver, ¿cómo lo hago? Porque tal, es un reto en el que supuestamente hay que hablar de 3 películas, de 3 géneros distintos. Aunque también podría ser cómics y demás, pero como yo me centro en el cine, series y demás, yo me centro en el cine, así que voy a hablar de 3 películas, de 3 géneros distintos, supuestamente de películas que no conoce todo el mundo o que son poco conocidas, y de alguna forma reivindicarlas. Pero yo le he dado un giro porque yo no soy muy de ver cine, vamos a decir, extraño. Por tanto voy a descubrir muy poquita cosa si es que descubro algo. Así que voy a hacer 3 películas reivindicativas de 3 géneros muy distintos. En este caso va a ser un bloque que va a ser directores clásicos, otro bloque que va a ser de películas, vamos a decir, de thriller, y otro que va a ser de películas comedias románticas. Claro que sí, como diría el amigo Pelicuriosos, un género denostado por muchos, pero que yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Voy a empezar por 3 directores de culto del cine clásico, y cada una película, digamos, para que aquel que no esté muy puesto en cine clásico o en esos directores, que evidentemente habrá ido a hablar de ellos 1000 veces, diga, es que, ¿cómo entro para entender a estos directores? Pues creo que las 3 que voy a seleccionar de cada director, o una de cada director, son perfectas para introducirte en ese tipo de dirección y de personalidad de estos directores que son muy grandes. Empiezo por Howard Hawks y voy a hablar de Solo los ángeles tienen alas. Aunque es cierto que es un director que tuvo mucha repercusión, por ejemplo, en el western, creo que es una película perfecta para entender la idiosincrasia de este director, con un Cary Grant estupendo, con ese aire que se ve mucho en su cine de colegueo, de grupo que rema siempre para el mismo lado, como un grupo en el que tienen que trabajar juntos para sacar adelante una misión de alguna forma. En ese caso no es más que un grupo de aviadores, pero que si uno falla ya la empresa se viene abajo, con líos de faldas de por medio, como no, casi a lo cine negro, con incluso hasta un personaje que puede hasta recordar a la femme fatal típica del cine negro. Muy buena película, con un uso del atrecho magnífico, con grandes actuaciones, un uso de la música espectacular, un gran ejemplo de lo que es el buen cine clásico, y en este caso el cine del Howard Hawks. Muy recomendable, el director en sí, para mí es uno de los mejores del cine clásico americano, y creo que es una gran película que tiene muchos años, que por cierto no la tengo en mi colección y quiero tenerla pronto. Ya la he visto por ahí en Blu-ray a un precio correcto, así que va a caer muy pronto, y en cuanto caiga va a ser criticada muy pronto, porque me encanta esa película, y el propio director Howard Hawks, quiero tener bastantes películas de este director, creo que es uno de los grandes de la historia del cine. Y bueno, si hablamos de directores clásicos, especialmente de cine americano, tiene que salir siempre John Ford, y voy a elegir El hombre que mató a Liberty Balance, que aunque no deja de ser un western crepuscular, la joya del western crepuscular, creo que es un ejemplo perfecto de por qué para mucha gente, o para los amantes del cine clásico, es uno de los grandes. John Ford siempre va a ser uno de los grandes, no solo por el western, sino por cómo hacía cine y cómo la calidad que imprimía sus películas. El cine western que ya empezaba a estar de capa caída, pero que es un ejemplo perfecto de cómo hacer buen cine con una historia que además encima tiene el componente de tener un reparto espectacular, encabezado, como no, por el bueno de John Wayne, que está posiblemente en uno de sus mejores papeles, con James Stewart haciendo, como no, de hombrecillo bueno. No deja de ser el hombre de leyes que intenta imponer la nueva orden del mundo, o de esos Estados Unidos que están en construcción ante ese salvaje oeste, con ese personaje de John Wayne que sería un poco el tipo duro que intenta amoldarse a los nuevos tiempos, solo que no es capaz, y por supuesto con un villano de verdad, que ahí sí que sería el forajido de toda la vida del western, que va a ser completamente atropellado por lo que se les viene encima, aunque va a costar. Digamos que solamente con las leyes o con la constitución, por así decirlo, no se puede vencer a ese enemigo, pero con la suma de la fuerza que puede tener el personaje de John Wayne con el de James Stewart, lo van a conseguir. Una película hermosísima, una banda sonora magnífica, fotografía, el propio guión, una vez más, un uso de atrecho magnífico, un cactus, lo que puede significar un cactus en esta película es magnífico. Película en todos los sentidos, y ya tengo yo ganas de criticar como Dios manda en este canal. Lo que pasa es que ya se ha sometido a votación más de una vez y no ha salido nunca. Pero ya habrá una votación más adelante de western solamente, y seguro que esta tiene sus opciones, o incluso de John Ford, cuando tenga 4 películas de John Ford para votar. Y vamos con Hitchcock, en este caso otro gran director, otro de los grandes, y que mucha gente a lo mejor se mete con Hitchcock, por ejemplo con Psicosis, o con Vértigo, o con Los pájaros. Y yo creo que esta es la mejor película para
adentrarte en las profundidades del cine de Hitchcock. Sospecha también es una buena película, pero creo que, o La Soga, también La Ventana Indiscreta, pero creo que es Frenesí, tiene todo lo bueno que tiene Hitchcock a lo grande, y además es una historia tremendamente interesante, con muchas de las cosas que obsesionaban a este hombre, ¿no? El falso culpable, el inmiscuir al espectador en la idea de juzgar o no a los protagonistas, ¿no? De si es culpable o no, o de vender una imagen que luego no es la que es, con momentos muy brillantes de dirección, como ese plano de hacia atrás, de la cámara hacia atrás, huyendo del horror de un crimen, que además es bastante pavoroso para la época, y con, digamos que a pesar de la el tremendo acto de violencia que está generando dentro de una casa, el mundo sigue como si no pasara nada. Esa dualidad es muy espectacular y muy impactante, con crítica a la política incluida al principio de la película, porque sí, porque soy Hitchcock, que lo puedo hacer sin despeinarme y cosas por el estilo. Para mí es una de las grandes de Hitchcock, un poco olvidada, y de hecho yo la pondría como mi favorita, y creo que si quieres empezar a entender el cine de Hitchcock o a ver películas de Hitchcock, intenta huir de Vértigo, de Los pájaros, que son películas más difíciles de captar la esencia o más complejas, y películas dentro de la simpleza que puede tener Frenesí son altamente disfrutables y entendibles en lo que significa la dimensión de Hitchcock. Y vamos con 3 thrillers, por así decirlo, un género también que da muchas joyas y que yo creo que hay que ver estas películas para entenderlas. Creo que esta es muy conocida, El perfume, pero creo que además es un muy buen ejemplo del buen cine y también de lo bien que se puede hacer cine de este tipo, por ejemplo, rodado en España, porque la gran mayoría de las cosas se hicieron en España, producción, lugares de localizaciones, etcétera, y está súper bien. Es una película, además, Critica en el canal no hace demasiado, que me encanta, y creo que es una película a reivindicar en todos los sentidos. Adaptación de el famoso bestseller, y creo que todo lo que tiene la película, reparto, música, dirección, incluso el propio guión, es para mi gusto ejemplar, y es una película que a mí me fascina. Es una película que no acaba de convencer a mucha gente, pero para mi gusto es un ejercicio de thriller magnífico y a reivindicar de alguna forma. Esta es un poquito menos conocida, hay que reconocerlo, pero también tuvo bastante repercusión, gustó muchísimo. Animales nocturnos, con un inmenso Jake Gyllenhaal. Tenemos por aquí también a Amy Adams y un villano, por así decirlo, chungo, a más no poder, que a mí me costó mucho en su día reconocer que era él, que hemos visto, por ejemplo, en Kick-Ass, el protagonista de Kick-Ass, que aquí da bastante grima y da bastante miedo, ¿no? Con momentos brillantísimos como la de la carretera, que es una escena tremendamente angustiosa, con actuaciones magníficas, especialmente Jake Gyllenhaal. Película muy disfrutable en el mal sentido. Lo pasas muy mal con esta película, con mucho mensaje de por medio, con además un mensaje final curioso en la escena final de la película, y película muy reivindicable. La tengo ahí pendiente de revisionar y criticar en el canal, y lo haré pronto, pero la reivindico como gran película a descubrir, porque sé que dentro de lo que se ha convertido en película de culto en muchos sentidos, todavía es desconocida para mucha gente. Y bueno, Whiplash, es que dije, no voy a complicar. Whiplash, yo sé que es una película que ya conoce mucha gente, es cierto, pero es un título que todavía se le escapa a mucha gente y es muy a reivindicar. Lo dije en su día en la crítica, ahí la tenéis en el canal, con lo cual no voy a profundizar mucho, pero en fin, parece que es una chorradilla, un chico que toca la batería en un conservatorio con un profesor muy cabrón, que le pone a prueba continuamente. Pero aparte de eso, con una cosa tan sencilla como esta, tenemos una historia apasionante, deslumbrante, con un ritmo impresionante, no decae nunca, una película que además tiene un montón de giros al final, con actuaciones brillantísimas, pero prácticamente todo lo que en la historia me parece increíble. El guión, la dirección, con ese Damien Chazelle que después pues le veríamos sobre todo en La La Land, que es la película que más conoce todo el mundo de este director, pero para mi gusto está por detrás de Whiplash. Y vamos con el momento pelicuriosos. No, pelicuriosos no. Frank McCrane también, porque Frank McCrane es un tipo al que le gusta el cine de acción, pero también la comedia romántica. 3 películas que yo, si no eres un fan de la comedia romántica, puedes ver perfectamente para intentar pues cogerle el gustillo a este género tan especial. Cuando menos te lo esperas, Diane Keaton y Jack Nicholson, con también buenos secundarios, entre ellos, por ejemplo, un Keanu Reeves un poco más romántico de lo que solemos ver, sobre todo en películas de acción. Bueno, película que ya si te gustan esos actores te va a gustar, pero es una gran comedia romántica, además dirigida por Nancy Meyers, que parece que no, pero el toque femenino que tiene la película le viene muy bien. Es como que esta película hecha por un hombre no habría sido igual, no habría tenido el mismo componente. Con un toque aire de cine clásico romántico que es chulísimo, la historia es buenísima, las actuaciones también, tiene muchos toques cómicos que le vienen genial, los actores están estupendos, y la verdad es que, oye, ya solamente ver juntos a Diane Keaton y Jack Nicholson es impagable. Pero la película es muy disfrutable y a mí me encanta, no lo niego, y
creo que la tengo pendiente de criticar en el canal, así que habrá que hacerlo pronto. Tenéis que verlas, sobre todo si no estáis muy familiarizados con el género de comedia romántica. Y esta, bueno, tiene ya su tiempo, no es tan buena, no es tan disfrutable, pero es una película muy interesante con un parejón, Robert Redford y Michelle Pfeiffer, tiene sus años. Él es un veterano de la televisión y ella es una mujer que empieza en el mundo de la televisión, un mundo muy voraz, y él le va ayudando poco a poco para que se vaya cogiendo más empaque y se convierta en una buena periodista, por ejemplo, entre otras cosas, a presentar informativos y cosas por el estilo, y ser una periodista importante y prestigio con su ayuda, como supuesto con historia romántica de por medio. Otra que tendré que ver pronto porque la tengo un poquito olvidadilla, pero es una película muy reivindicable y perfecta, entre otras cosas por eso, la pareja protagonista. Ya solamente con ver a estos dos juntos, pues dices, mira, no me cuentes más milongas, Fran, la voy a ver, hay que verla porque es una película muy disfrutable. Y la otra, una que a mí me encanta, Bajo el sol de la Toscana, otra adaptación de un bestseller, muy femenina esta película, lo reconozco, pero es que todos tenemos un aire femenino, yo tengo mucho componente femenino y cuando aflora. Y Bajo el sol de la Toscana, encima tenemos aquí a Diane Lane, que está estupendísima, con una historia súper amable, además, una de esas historias que dices, oye, pues a mí me gustaría hacerlo, es decir, una mujer que está traumatizada por el divorcio y que en un momento dado se lía la manta a la cabeza y se compra una casa en la Toscana. Si tienes que comprarte una casa y empezar una nueva vida, qué mejor que una casa rural en un lugar como la Toscana, que es un lugar precioso. Pues claro que sí, y estás con ella y es una historia que se pasa volando, yo la disfruto mucho, con mucha referencia a Fellini, al cine de Fellini y demás. Una película, además yo tengo que decir que soy enamorado de la Toscana, he ido unas cuantas veces y me encanta esa región de Italia, y la disfrutas muchísimo. Es una historia que es divertida y ya insisto, es que Diane Lane está estupenda. Así que creo que es una película perfecta para todo aquel que tiene a ese género de comedia romántica un poco ahí de la mano de Dios, muy reivindicable. No todo es Pretty Woman o Ghost, hay muchas más cosas y creo que estas pueden gustar a más gente que estas que he nombrado, que a lo mejor son más empalagosas o demasiado famosas y como que tienes ese efecto rechazo que ocurre muchas veces con este tipo de películas. Y llega el momento de la nominación. Doy carta blanca a los que voy a nominar, son dos, es un canal, pero que son dos, punto de giro, tanto David como el bueno de Álvaro, creo que pueden hacer un muy buen vídeo con este tema. Os voy a dar libertad, es decir, películas a reivindicar o películas un poco más desconocidas para el público en general. También podéis optar por, ya que hacéis mucho de todo, por ejemplo, 3 series, o bueno, si queréis uno cada uno, 2 series, 2 películas a reivindicar y dos cómics, o 2 libros, o 2 obras de teatro, o 2 musicales, lo que queráis. Y también tenéis la opción de uno cada uno o 3 cada uno, lo que queráis, de películas, de cine o de géneros. Ahí ya os doy libertad. Tienen que ser títulos o bien a reivindicar que no están tan defendidas o no son tan conocidas, o directamente títulos que no son tan conocidos en general y que creo o creéis vosotros que podéis destacar y descubrir a mucha gente. Espero que aceptéis el reto, os guste la idea. Creo que podéis dar muchísimo de sí con este posible vídeo y estaré encantado de verlo cuando lo hagáis. Y sin más, pues oye, si queréis participar vosotros, adelante, agradecer a Azka que me nominara y nada, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.